Un hombre que caminó sobre la luna ha guardado silencio durante más de medio siglo. Hoy, con 89 años de edad, Charles Duke ha decidido hablar. Y lo que cuenta no es una teoría, ni una suposición, ni una historia repetida 1000 veces. Es una vivencia directa que NASA nunca supo, o nunca quiso, explicar del todo al público. Antes de seguir, quédate hasta el final y dime en los comentarios si alguna vez te contaron esta versión de la historia, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la manera en que entendemos la luna y el mayor logro de la humanidad. Charles Duke no solo fue uno de los hombres que pisó la superficie lunar. Antes de eso, fue la voz que guió a Neil Armstrong desde la Tierra en el momento más tenso de toda la historia espacial. Mientras millones de personas miraban la televisión sin respirar, fue Duke quien contó los últimos segundos de combustible, quien sostuvo la calma cuando todo podía fallar, y quien escuchó por primera vez aquellas palabras que cambiaron al mundo para siempre. Años después, ese mismo hombre se convertiría en el caminante lunar más joven de la historia. Durante décadas, su misión quedó relegada a un segundo plano. El mundo celebró una y otra vez al Apolo 11, mientras el Apolo 16 se desvanecía en la memoria colectiva. Pero lo que Duke vio en la luna no encaja con la imagen silenciosa, muerta y tranquila que nos enseñaron en libros, películas y documentales. Para él, la luna no fue un escenario gris y sin vida. Fue un lugar extremo, violento para los sentidos y profundamente perturbador para la mente humana. La historia de Charles Duke comenzó lejos del espacio, en Charlotte, Carolina del Norte. De niño pasaba horas mirando el cielo, siguiendo con la vista las líneas blancas que dejaban los aviones al cruzar el aire. Aquellas estelas se convirtieron en una obsesión. Algo en ellas le prometía un mundo más allá de lo conocido. Desde muy joven, destacó por su inteligencia y disciplina. En el año 1953, se graduó como el mejor de su clase en la Academia Admiral Farragut. Más tarde obtuvo su título en la Academia Naval de los Estados Unidos, aunque su mirada nunca estuvo puesta en el mar. Lo suyo era el cielo. Su camino lo llevó a la Fuerza Aérea y luego al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde en el año 1964 obtuvo una maestría en aeronáutica y astronáutica. 2 años después, en abril de 1966, NASA lo seleccionó como uno de los 19 hombres del quinto grupo de astronautas. Aún no lo sabía, pero su primer encuentro con la historia no ocurriría dentro de una nave, sino sentado frente a una consola en Houston. En el año 1969, NASA le asignó el rol de Capcom para la misión Apolo 11. Ese puesto tenía una regla absoluta. Solo una persona podía hablar directamente con los astronautas en el espacio. Esa persona fue Charles Duke. Con apenas 33 años de edad, su voz se convirtió en el vínculo entre la humanidad y la luna. El día que el mundo entero contuvo la respiración fue el 20 de julio del año 1969. Millones de personas estaban pegadas a sus pantallas observando cómo el módulo lunar Eagle descendía lentamente hacia la superficie de la luna. Dentro de la nave, Neil Armstrong luchaba contra un terreno inesperadamente peligroso. Desde Houston, Charles Duke observaba los indicadores bajar sin piedad. El combustible se agotaba. No había margen para el error. Con su característico acento sureño, Duke rompió el silencio que inundaba la sala de control. Anunció los tiempos restantes con una voz firme, aunque por dentro sabía que aquellos segundos podían decidir el destino de toda la misión. 60 segundos de combustible, luego 30. Nadie hablaba, nadie respiraba. En ese instante, el fracaso y la tragedia parecían una posibilidad real. Entonces, desde el otro lado del vacío espacial, llegó la voz de Armstrong. Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha alunizado. En la sala de control estalló una tensión contenida durante años. Charles Duke respondió, pero la emoción lo traicionó. Sus palabras salieron torcidas, humanas, imperfectas. Recibido, Twank, tranquilidad. Los copiamos en la superficie. Tienen aquí a un grupo de hombres que estaban a punto de ponerse azules. Volvemos a respirar. Muchas gracias. Ese error al pronunciar tranquilidad quedó grabado para siempre. Fue uno de los momentos más auténticos de todo el programa Apolo. El mundo conoció la voz de Duke, pero no su rostro. Se convirtió en el astronauta invisible. Todos reconocían su tono, su emoción, pero casi nadie podía imaginar quién era el hombre al otro lado del micrófono. Años más tarde, Duke comparó aquella experiencia con ver a sus propios hijos dar sus primeros pasos. Sentía orgullo, pero también una ansiedad profunda, alegría mezclada con la certeza de que estaba separado de ese momento histórico por más de 240,000 kilómetros de vacío absoluto. Esa carga psicológica no desapareció con el tiempo, lo acompañó durante toda su vida. Paradójicamente, Duke estuvo a punto de no caminar nunca sobre la luna.
como astronauta de respaldo para la misión Apolo 13, contrajo accidentalmente rubéola y expuso al resto de la tripulación. Como resultado, Ken Mattingly fue retirado del vuelo apenas 72 horas antes del lanzamiento. Sin embargo, cuando el tanque de oxígeno del Apolo 13 explotó en pleno espacio, Duke pasó 35 horas seguidas en el centro de control ayudando a salvar a la tripulación. Aquella crisis demostró su sangre fría y su capacidad para tomar decisiones bajo una presión inimaginable. El destino quiso cerrar un círculo extraño. Años después, Mattingly fue asignado como piloto del módulo de mando en la misión que finalmente llevaría a Duke a la Luna, el Apolo 16. Aquella misión despegaría una tarde de domingo, el 16 de abril del año 1972, desde Florida, rumbo a una región desconocida y poco comprendida, las tierras altas de Descartes. Charles Duke tenía 36 años. Era el astronauta más joven del equipo. El comandante John Young ya era un veterano de las misiones Gemini y Apolo. Mattingly, por su parte, realizaba su primer viaje al espacio después de haber sido apartado años antes. Ninguno de ellos imaginaba que lo que estaban a punto de experimentar cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la Luna. El objetivo del Apolo 16 era ambicioso. Los científicos creían que las tierras altas de Descartes ocultaban señales de un pasado volcánico antiguo. Hasta ese momento, ninguna misión Apolo había explorado a fondo esa región elevada de la Luna. Era territorio desconocido, un lugar que podía cambiar por completo lo que se sabía sobre la formación lunar. El viaje hasta la Luna duró 3 días. Todo parecía desarrollarse según lo previsto, hasta que surgió un problema crítico que puso en peligro el alunizaje. Una vez en órbita lunar, Duke y John Young separaron el módulo lunar Orion del módulo de mando Casper, donde Ken Mattingly permanecía solo. Fue entonces cuando detectaron una vibración inesperada en el sistema de respaldo del motor principal del módulo de servicio. Las reglas de la misión eran claras y estrictas. Si el motor no era completamente fiable, el alunizaje debía cancelarse. En caso de emergencia, ambas naves tenían que permanecer juntas para poder abandonar la misión. Durante 6 horas interminables, Duke y Young orbitaban la Luna sin saber si podrían descender. En Houston, ingenieros y especialistas analizaban datos sin descanso, conscientes de que cada decisión podía tener consecuencias fatales. Finalmente, llegó la respuesta desde la Tierra. Habían encontrado una forma de compensar la anomalía. El alunizaje se autorizaba, aunque con un retraso de 6 horas. Para Duke, aquella espera fue una prueba de nervios. No era miedo, era una tensión profunda, una mezcla de responsabilidad y conciencia absoluta del riesgo. El 21 de abril del año 1972 comenzó el descenso hacia las tierras altas de Descartes. John Young tomó el control manual cuando la nave empezó a desviarse del punto previsto. Duke observaba por la ventanilla, cantando cifras y ángulos, indicando cuánto se alejaban hacia el norte y el oeste del objetivo original. Young ajustaba el controlador con movimientos suaves, introduciendo nuevas coordenadas en la computadora. Cuando el módulo Orion tocó la superficie lunar, se encontraba a tan solo 270 metros del lugar planeado. Era un aterrizaje preciso, casi perfecto, en un terreno complicado y poco explorado. El momento en que Charles Duke descendió por la escalerilla marcó su entrada en la historia. Se convirtió en la 10ª persona en caminar sobre la Luna y con 36 años, en el ser humano más joven en pisar otro mundo. Ese récord continúa vigente. Sin embargo, lo que más lo impactó no fue la magnitud del logro, ni las cámaras, ni el peso simbólico del instante. Fue el cielo, o, mejor dicho, la ausencia total de él. Duke había entrenado durante años para enfrentarse a polvo gris y rocas afiladas. Lo que no esperaba era la negrura absoluta sobre su casco. No era un cielo oscuro como el de la noche terrestre. Era un vacío total, un negro tan profundo que parecía no tener fondo. La superficie lunar, iluminada por el sol, brillaba con una intensidad casi cegadora. El contraste era violento, inmediato, imposible de suavizar. En la Tierra, la atmósfera filtra la luz, suaviza las sombras, permite que los ojos se adapten poco a poco. En la Luna no existía nada de eso. Cada roca parecía tallada con una cuchilla. Cada sombra era un corte negro sobre una superficie blanca. No había tonos intermedios. No había descanso para la vista. Duke comprendió en ese instante que ninguna fotografía, ningún video, ningún documental podría transmitir jamás esa sensación. Las imágenes aplastaban una experiencia que, en persona, resultaba abrumadora para la mente humana. Lo que más sorprendió a Charles Duke en aquellos primeros momentos no fue solo la dureza visual
visual del paisaje, sino algo que nunca había imaginado posible. No podía ver la Tierra. La imagen más famosa asociada a la Luna, ese planeta azul suspendido sobre el horizonte lunar, no existió para él. Desde el lugar donde se encontraba el Apolo 16, la Tierra estaba justo encima de sus cabezas, completamente fuera de su campo de visión. El diseño del traje espacial hacía imposible mirar directamente hacia arriba. Duke lo explicó de manera simple y directa. Intentar hacerlo era mirar la parte sólida del casco. Aquella escena poética que tantas veces aparece en películas y fotografías nunca fue real para él. En lugar de eso, sentía que miraba el mundo a través de un acuario. El casco producía un efecto de pecera que limitaba drásticamente la visión. Podía ver al frente, pero su visión periférica prácticamente desaparecía. Para observar algo a un lado, tenía que girar todo el cuerpo. Moverse en la superficie lunar era un ejercicio constante de adaptación. Cada acción requería pensar en el traje, en el equilibrio, en la presión interna, en los cables, en la mochila de soporte vital. Todo estaba diseñado para mantenerlos con vida, no para facilitar el movimiento. Nada era natural, nada era cómodo. La gravedad, apenas una sexta parte de la terrestre, transformaba cada paso en un salto controlado. El cuerpo reaccionaba como si estuviera dentro de un sueño. Durante el primer paseo lunar, John Young decidió demostrarlo de forma espontánea. Saludó la bandera y luego se impulsó hacia arriba, elevándose cerca de 1 metro sobre la superficie. Duke capturó el momento con la cámara, consciente de que aquel gesto parecía divertido, pero también ocultaba un riesgo real. La baja gravedad no perdonaba errores. En uno de sus intentos por saltar, Duke perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Estuvo a punto de golpear su mochila de soporte vital contra el suelo. De haberse dañado, habría tenido solo unos minutos antes de morir. Más tarde describió ese momento como una imprudencia, pero también como un recordatorio brutal de que, incluso allí, seguían siendo simples seres humanos. Las temperaturas eran otro extremo imposible de ignorar. Bajo la luz directa del sol, la superficie alcanzaba un calor intenso. En las sombras, el frío era brutal, descendiendo a cifras cercanas a los 170 grados bajo cero. Aunque el traje mantenía el interior estable, Duke podía sentir el calor atravesar el tejido cuando estaba iluminado y el frío subir desde las botas al caminar por zonas sombrías. No existía un punto medio. Todo en la Luna era absoluto. Para Duke, esa era la gran mentira de la historia popular. La Luna no era un fondo neutro para gestos heroicos ni una postal en blanco y negro. Era un entorno extremo, diseñado para aplastar cualquier descuido. La experiencia real no tenía nada que ver con plantar una bandera o posar para una cámara. Era la sensación constante de estar separado de la muerte por capas delgadas de material. Las películas nunca mostraron el esfuerzo torpe dentro de los trajes, la confusión visual causada por contrastes imposibles, ni la conciencia permanente de que un error mínimo podía ser fatal. Esa era la realidad que Duke sentía que el mundo nunca entendió del todo. Y mientras todo eso ocurría, estaban a punto de llevar a cabo descubrimientos científicos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la Luna, aunque casi nadie los recuerde hoy. Mientras el mundo seguía obsesionado con el primer alunizaje de la historia, el Apolo 16 estaba llevando a cabo una revolución silenciosa. Charles Duke y John Young pasaron 17 horas y 14 minutos sobre la superficie lunar, repartidas en casi 3 días completos. Durante ese tiempo realizaron 3 caminatas lunares que, en conjunto, superaron las 20 horas de actividad fuera del módulo. No se limitaron a caminar y observar. Exploraron, midieron, compararon y tomaron decisiones científicas en tiempo real. Utilizaron el vehículo lunar para recorrer 26,7 kilómetros de terreno accidentado, subiendo y bajando colinas, atravesando cráteres y zonas que nunca antes habían sido examinadas de cerca por el ser humano. Aquella región no se parecía a los llanos visitados en misiones anteriores. Era más antigua, más golpeada por impactos y mucho más compleja de lo que se esperaba. Recolectaron muestras, desplegaron instrumentos avanzados y realizaron experimentos que transformaron la ciencia lunar. Uno de esos logros pasó casi desapercibido para el público general. El Apolo 16 instaló el primer telescopio operado directamente desde la superficie de otro cuerpo celeste. No estaba en órbita ni en la Tierra, estaba colocado sobre el suelo lunar, protegido en la sombra del módulo. El instrumento, conocido como cámara espectrógrafa ultravioleta lejana, fue diseñado por el Dr. George Robert Carothers. Era un dispositivo compacto, recubierto de un tono dorado, capaz de captar longitudes de onda que la atmósfera terrestre bloquea por completo. Por primera vez, la humanidad observó el universo desde un lugar sin aire, sin distorsión, sin interferencias. Duke describió ese momento como abrir una ventana al cosmos que ningún observatorio terrestre podía igualar. A pesar de su importancia, este avance rara vez aparece en los
resúmenes más conocidos de las misiones Apolo. Al finalizar la misión, Duke y Young habían reunido 95,8 kilogramos de rocas y suelo lunar. Eran algunas de las muestras geológicas más diversas jamás traídas de la Luna. Entre todas ellas, destacó una pieza extraordinaria, la muestra número 61016, conocida informalmente como Big Muley. Fue la roca individual más grande recuperada por cualquier misión Apolo. En la Tierra pesaba 11,7 kilogramos, pero en la Luna, debido a la gravedad reducida, apenas alcanzaba 1,95 kilogramos. La encontraron en el borde oriental del cráter Plum durante la primera caminata lunar. El nombre fue un homenaje a William Mühlberger, el principal investigador que la identificó observando la transmisión en directo desde la Tierra. Duke más tarde recordó con humor el esfuerzo que le costó recogerla. Bromeó diciendo que si caía dentro del cráter intentando sacarla, el profesor se quedaría con ella para siempre. El tamaño de la roca, similar al de una sandía, y la rigidez del traje espacial le impidieron levantarla con una sola mano. Tuvo que hacerla rodar lentamente por su pierna y abrazarla contra el pecho, como si fuera un bebé. Más allá de la anécdota, Big Muley resultó crucial para la ciencia. Los análisis revelaron que se trataba de una brecha formada por el impacto de un meteorito hace aproximadamente 3.970 millones de años. Incluso hoy, fragmentos de esa roca continúan siendo estudiados en laboratorios de todo el mundo. Pero quizá el descubrimiento más importante del Apolo 16 fue aquello que no encontraron. Los científicos esperaban encontrar señales claras de antiguos volcanes en las tierras altas de Descartes. Esa era una de las razones principales de la misión. Sin embargo, lo que Charles Duke y John Young observaron sobre el terreno contaba una historia muy diferente. En lugar de flujos de lava solidificada o restos volcánicos, lo que hallaron fueron brechas de impacto, rocas rotas y recombinadas por Kent. Violentas colisiones ocurridas miles de millones de años atrás. Gracias a su entrenamiento en geología, ambos astronautas comprendieron que aquello no era un detalle menor. Estaban frente a una contradicción directa de las teorías predominantes. En lugar de ignorarla, hicieron lo que buenos científicos hacen: recolectaron pruebas, tomaron muestras, documentaron ubicaciones y describieron con precisión lo que veían. Esas decisiones cambiarían para siempre la forma en que entendemos la formación de las regiones altas de la Luna. A pesar de la magnitud de esos hallazgos, el Apolo 16 quedó relegado al olvido popular. Su misión fue absorbida por la sombra del primer alunizaje. Solo los científicos, décadas después, seguirían extrayendo información valiosa de los datos y muestras recogidas por Duke y Young. Hoy, con 89 años, Charles Duke se ha visto impulsado a asumir un nuevo papel que jamás imaginó, el de defensor de la realidad histórica. Más de 50 años después de haber caminado sobre la Luna, se encuentra cara a cara con personas que niegan rotundamente que las misiones Apolo hayan ocurrido. No se trata de curiosidad ni de dudas honestas, sino de negación absoluta. Para Duke, esas afirmaciones no son inofensivas. Las vive como una falta de respeto hacia compañeros que arriesgaron la vida y, en algunos casos, la perdieron por el avance de la exploración espacial. En una ocasión, durante un evento público, un negacionista se le acercó con argumentos preparados, dispuesto a desacreditar su historia. Duke no levantó la voz ni mostró enojo, simplemente lo miró y respondió con serenidad: «Señor, yo estuve allí». 4 palabras, suficientes para detener cualquier discusión. Duke no habla desde la teoría. Fue el 10º ser humano en caminar sobre la Luna y también el hombre que dio luz verde al primer alunizaje desde Houston. Su testimonio no está solo. Está respaldado por miles de fotografías, horas de grabaciones de audio, 95,8 kilogramos de rocas lunares y décadas de análisis científicos realizados en todo el mundo. Duke describe detalles imposibles de inventar. Habla del polvo lunar que se adhería a cada pliegue del traje y que, al regresar a la nave, desprendía un olor similar al de la pólvora quemada. Menciona cientos de kilogramos de rocas lunares conservadas y estudiadas durante más de medio siglo. Los análisis revelan proporciones isotópicas y composiciones minerales imposibles de fabricar con la tecnología de la década de 1960. Incluso científicos soviéticos confirmaron su origen durante la Guerra Fría. La credibilidad de Duke es única. Vivió el programa Apolo desde 2 mundos distintos, como la voz serena que guiaba a otros desde la Tierra y como el explorador que saltaba sobre un terreno hostil. Esa doble perspectiva lo convierte en una de las últimas autoridades vivas capaces de hablar desde ambos lados de la historia. De los 12 hombres que caminaron sobre la Luna, hoy solo quedan 4 con vida. Cada año que pasa, Charles Duke es más consciente de que el tiempo para escuchar relatos en primera persona se está agotando. Esa certeza lo impulsa a hablar más que nunca, a aceptar invitaciones, participar en documentales, grabar entrevistas y sentarse
presentarse frente a jóvenes que apenas han oído hablar del programa Apolo. No lo hace por nostalgia ni por fama, lo hace porque entiende que cuando la memoria viva desaparece, la historia se vuelve vulnerable a la distorsión. En una charla frente a estudiantes en el Museo Estatal de Carolina del Sur, Duke explicó que caminar sobre la Luna no fue solo un logro tecnológico, sino una demostración de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando decide colaborar, arriesgarse y pensar a largo plazo. Quiere que los jóvenes no vean a los astronautas del pasado como figuras inalcanzables, sino como personas comunes que aceptaron desafíos extraordinarios. Habla abiertamente de la edad, del paso del tiempo y de la muerte. No lo evita. Quiere que sus nietos crezcan con una comprensión clara del programa Apolo, no como un mito glorificado ni como material para conspiraciones, sino como la base sobre la cual se construirá el futuro. Para Duke, las misiones Artemis representan una continuación natural de aquella historia. La Luna nunca fue el destino final, siempre fue un campo de pruebas. Allí se demostró que los seres humanos podían salir de la órbita terrestre, sobrevivir en entornos extremadamente hostiles y regresar con vida. El final prematuro del programa Apolo, provocado por recortes presupuestarios y cambios políticos, dejó un camino inconcluso. Duke considera que la Luna sigue siendo esencial para el siguiente gran paso. Marte es lo suficientemente cercana como para permitir regresos de emergencia y lo bastante desafiante como para poner a prueba tecnologías, procedimientos y límites humanos. Marte no. Ofrecerá ese margen de seguridad. El viaje tomará entre 6 y 9 meses. Las comunicaciones tendrán retrasos de hasta 24 minutos. Los astronautas no podrán pedir ayuda inmediata. Tendrán que resolver problemas por sí mismos, como pioneros reales. Según Duke, el programa Apolo ya enseñó muchas de las lecciones necesarias para ese futuro. Cómo soportar el aislamiento psicológico, cómo confiar en sistemas de soporte vital, cómo trabajar con propósito en condiciones extremas y cómo diseñar redundancias que marquen la diferencia entre la vida y la muerte. Marte es un desafío mayor, pero no imposible. Duke cree firmemente que la tecnología actual es suficiente. Lo que falta no es capacidad, sino decisión. Más allá de la ciencia y la ingeniería, Duke habla de algo más profundo. En la superficie lunar, enfrentado a un paisaje sin cielo, sin aire y sin concesiones, experimentó una sensación que describe como espiritual. La oposición absoluta entre la oscuridad total y la luz cegadora le dio la impresión de observar el universo en su forma más desnuda. No había nubes, ni colores suaves, ni transiciones, solo luz y vacío. Sabía que sin su traje moriría en segundos. Esa certeza fue aterradora y, al mismo tiempo, profundamente reveladora. La Luna le mostró cuán pequeños somos y, al mismo tiempo, cuán lejos podemos llegar. Durante la tercera caminata lunar, él y John Young se permitieron momentos de juego, lo que llamaron las Olimpiadas Lunares. Saltaron, rieron y se movieron como hombres que necesitaban recordar su humanidad. Duke reconoció después que fue imprudente, que podía haber sido fatal, pero también entendió por qué lo hicieron. Era una forma de afirmar que seguían siendo personas, no solo operadores de una misión. Con el paso de los años, Duke confesó algo más íntimo. Caminar sobre la Luna no fue lo que transformó su vida. Su fe fue lo que realmente le dio sentido. Para él, la majestuosidad del universo es evidencia de un creador, y la exploración es parte de un propósito más grande que la simple supervivencia. Desde el espacio, las fronteras políticas desaparecen. Los conflictos entre naciones se vuelven insignificantes. La Tierra se ve como lo que realmente es, un hogar compartido, frágil y valioso. Antes de regresar, Duke dejó algo personal en la Luna, una fotografía de su familia dentro de una bolsa de plástico. La colocó sobre el suelo lunar, la fotografió y luego la cubrió con polvo. No fue un gesto oficial ni simbólico para la historia. Fue un acto humano, una forma de compartir ese lugar con quienes amaba. Esa imagen aún permanece allí, deteriorada por el tiempo, pero como testimonio silencioso de que la exploración espacial también está hecha de emociones, recuerdos y vínculos. A los 89 años, Charles Duke ha sido testigo del punto más alto de la exploración lunar y de décadas de pausa. Sin embargo, no ha perdido la esperanza. ¿Ves qué? Señales de un renacer, nuevos programas, empresas privadas, jóvenes soñando con el espacio. Su mayor deseo es sencillo y profundamente humano: ver a personas regresar a la Luna antes de morir. Verán a una nueva generación reclamar el título de los más jóvenes en caminar sobre otro mundo. Para él, la Luna fue solo el comienzo. Demostró lo que una generación puede lograr cuando decide avanzar. El siguiente gran salto depende de las decisiones que tomemos ahora. En abril del año 1972, en las tierras altas de Descartes, Charles Duke vivió algo que muy pocos seres humanos experimentarán jamás: la absoluta extrañeza de otro mundo, la belleza de la Tierra vista desde lejos y la vulnerabilidad
posibilidad total de existir en un entorno que puede matar en segundos. Hoy, como uno de los últimos testigos vivos, carga con la responsabilidad de recordar y contar. Su mensaje es urgente porque el tiempo no se detiene, y es esperanzador porque el potencial humano sigue intacto. Duke tomó decisiones que marcaron su vida en 1966 al unirse a NASA y en 1972 al pisar la Luna. Continúa tomándolas cada vez que habla, cada vez que desafía a otros a imaginar lo que viene después. La Luna espera el regreso de la humanidad. Marte llama desde más lejos, y las huellas de Charles Duke siguen allí, impresas en el polvo lunar, como prueba de lo que una generación fue capaz de lograr y como desafío silencioso para todas las que vendrán.